Como todos los lunes, hoy te traigo un nuevo video. Te voy a enseñar a hacer una rosa modelada en pasta de goma que lleva pocos pétalos y tiene una forma muy bonita y se ve súper natural. Mi nombre es Leonardo Espinosa, te doy la bienvenida al canal y vamos a ver los elementos necesarios para empezar con el modelado de esta flor. Para comenzar con el paso a paso, ya saben que a mí me encanta ser bien organizado y es por eso que yo les dejé en la caja de descripción del video, haciendo clic aquí debajo, donde van a poder acceder a la ficha técnica donde les enseño cómo organizar su semana de trabajo, la lista de materiales con los elementos que vamos a estar utilizando en cada una de las técnicas, la plantilla que tengo por acá para que puedan ver los diferentes tamaños de pétalos y los cortantes a utilizar, y también van a encontrar el link directo a nuestra receta casera de pasta de goma para que no tengan más problemas a la hora de hacer flores y que con la humedad se les venga abajo. Ahora sí, es momento de comenzar con el modelado de nuestra flor y vamos a empezar por el centro. Para el centro tengo un tramo de alambre de floristería. Este es un alambre número 18, es un calibre bien grueso que me va a dar a mí el soporte necesario para poder trabajar, modelar y que la flor tenga una buena firmeza. Lo que vamos a hacer en primer lugar es utilizar una pinza y hacer un gancho de anzuelo para poder sujetar la esfera de telgopor. Tomo con la pinza, doblo y formo así como si fuese el sujetador de un paraguas. De esta forma ya me queda listo para poder enganchar en la esfera, que esta es una esfera de telgopor número 3, que es de 3 centímetros de diámetro. Pueden tomar con una regla y la línea que atraviesa tiene que tener 3 centímetros. Vamos a pinchar por el medio hasta que atraviese completamente la esfera. Una vez que atravesó, pinchamos y entonces el anzuelo ingresa dentro de la esfera. ¿Cómo lo vamos a sujetar? Pueden utilizar una pistola de silicona caliente o pueden utilizar un pegamento universal. Esta parte de la flor, recuerden que es no comestible, por eso podemos utilizar estos elementos. Muy poca cantidad. Y acá volvemos a pinchar por el mismo lugar. Hacemos una buena presión y así dejamos secar por lo menos 1 a 2 horas hasta que el pegamento esté bien firme. Esto lo voy a dejar por acá y yo ya tengo un paso más adelantado donde queda la esfera bien sujeta. ¿Cómo voy a continuar? Voy a colocar pegamento comestible, que pueden utilizar el Piping Gel que se hace con CMC y agua, o pueden utilizar el gel de brillo tradicional, donde vamos a poner una muy pequeña cantidad en la parte superior. Y vamos a formar un pequeño cono. Para la flor yo tengo teñido pasta de goma en 2 tonos de rosas. Por acá tenemos un tono un poco más oscuro y un tono un poco más claro. El más oscuro va a ser para el centro de la flor y para las primeras 2 vueltas de pétalos, o sea, las que vamos a hacer con el cortante más chico que luego les voy a enseñar. Y el color más claro lo vamos a dejar para el final. Las pastas de goma siempre las van a conservar envueltas en papel film y bien protegidas para que no se resequen. Ya saben que esta pasta en contacto con el aire endurece muy bien.
amasamos. Tengo que estirar una bolita de aproximadamente 1,5 centímetros casi y medio de diámetro, no más de eso, porque si no me va a quedar un cono muy alto y que los cortantes no van a llegar a cubrir. Lo voy a formar con la mano, el cono. Y ahora voy a presionar. Voy bajando de a poco. Y ahora sobre la misma tabla lo hago girar. Como quiero que esto se seque más rápido, lo que voy a hacer es tomar un poco de fécula de maíz, y paso por arriba para ayudar a que se seque más rápido y si me quedó algún resto de pegamento lo pueda llegar a retirar. Si nosotros tomamos la medida, nos tiene que quedar por lo menos de 1, 2, 3 centímetros y medio, que es lo que nosotros agregamos. Es decir, un cono que tiene que tener medio centímetro de alto nada más. Total, 3,5. Esto lo vamos a dejar por acá a que se termine de secar muy bien. Y vamos a empezar a ir cortando los pétalos. Para los pétalos yo les dejo la plantilla que ustedes pueden descargar e imprimir. Y vamos a estar utilizando 3 medidas diferentes de pétalos. Tenemos la primera, que es la más pequeña, que va a ser de 3,4 y 3,2 de ancho. El pétalo es muy parecido a un círculo. Ustedes pueden utilizar un cortante circular sin ningún problema y le cortan un poquito los bordes. Luego vamos a tener un cortante mediano de 4,4 de alto y el más grande, que va a tener 5,2. Estos son con forma de gotas, pero pueden utilizar cualquier cortante de rosa y acondicionarlos al tamaño de la plantilla que yo tengo. También por acá van a tener la cantidad de hojas que van a utilizar y por acá el cortante también o la plantilla para el sépalo. Vamos a empezar a estirar la pasta. Para eso es importante darle buena elasticidad. Por acá tengo un folio, estos los compran directamente en la librería y lo que hice fue cortar los bordes. Entonces lo puedo abrir prácticamente como un libro. Voy a estirar la pasta, colocamos dentro y estiramos. ¿Cuánto vamos a estirar aproximadamente? 1 milímetro, 1,5 milímetros, no más de eso. Los pétalos de la rosa son un poquito más delgados en los bordes y tienen un poquito más de carnosidad en el centro. Entonces ahora que vamos a cortar les voy a enseñar cómo los tenemos que terminar de estirar. Para la primera vuelta vamos a utilizar los cortantes más chicos. Vamos a cortar 6 pétalos. Y siempre cortamos uno más por si alguno no nos queda con una linda forma y entonces tenemos ya la posibilidad de poder utilizar otro. Volvemos a trabajar ahora con el folio. Los voy a colocar dentro. Voy a cerrar muy bien.
Y acá vamos a empezar a estirar cada uno de los pétalos. Estoy utilizando un punzón, pueden utilizar alguna esteca que sea con forma de cucharita. Y lo que vamos a empezar a hacer es estirar la pasta. Solamente apoyo arriba y hacia el final hago un poco de presión. Nunca vamos a hacer presión adentro del pétalo porque no quiero que me quede muy fino en el centro, solamente en los bordes. Y así vamos a estirar entonces los 6 pétalos que tenemos en total. ¿Cuánto vamos a estirar más? Aproximadamente, si teníamos un cortante que tenía unos 3.4, vamos a llegar a unos 4 centímetros en total. Una vez que terminamos por estirar todos los pétalos, nos tienen que quedar con esta terminación. Podemos ver que por la parte de abajo está mucho más gruesito y que arriba prácticamente parece una hoja de calcar. Ahora vamos a empezar a dar forma a los pétalos. En este caso yo voy a estar utilizando un texturizador con forma de pétalo de rosa. Si ustedes no lo tienen, tranquilamente pueden utilizar los pétalos así como están. Voy a colocarlos dentro y presionando hacemos que se transfiera toda la textura. Estiramos los primeros 3 y ahora vamos a traer el centro. Voy a colocar pegamento en toda la parte superior. Y en los pétalos formando una pequeña V en un lateral y abajo, en un lateral y abajo. Con esto tenemos que formar una hélice. Como si fuese una hélice de un barco, vamos a colocar el primer pétalo bien suelto, el segundo lo vamos a ubicar por aquí debajo, y el otro va a venir por este lado. ¿Sí? Me tiene que quedar así cruzados. Una vez que ya tenemos esto, lo que voy a hacer es colocar un poco de pegamento en la parte que quedó suelta. Y empiezo a ir cerrando. Lo importante que nosotros hagamos acá es tratar de cerrar lo más posible para que no se vea la terminación que nosotros hicimos con la esfera y el conito. ¿Sí? Que nos quede lo más cerrado posible en esta parte. Ahora empezamos a bajar. Y pegamos bien el pétalo a la esfera. Una vez que terminamos por la primera vuelta, lo que vamos a hacer es colocar de la misma forma los 3 pétalos que tenemos por acá, que vamos a texturizar y los vamos a ubicar sobre la flor. Cuando terminamos ya por texturizar los 3 pétalos siguientes, vamos a colocar pegamento de la misma forma y los vamos a pegar en la flor. El primero lo vamos a ubicar en la intersección. Presiono.
un poquito más abajo nada más. Y solamente pego bien el de mi derecha. Este le voy a dar un pequeño vuelo. Apoyo y ahí lo voy abriendo ligeramente. Colocamos el siguiente y en esta oportunidad va a venir por arriba. Pego. Este lo pego bien y este lo abro un poco. Y ahora, este último sí va a entrar por acá. Va a cerrar por acá. Y otro que cierre por acá. Entonces, termino un poco de pegamento, cierro. Por la parte de abajo volvemos a cerrar. Con el pincel me ayudo a afinar un poco más para que no me quede mucho espesor por acá abajo. Y de paso ayudamos a que se pegue muy bien. Así entonces tenemos ya la segunda vuelta de pétalos. Y una vez que terminamos por colocar la segunda vuelta de pétalos, tenemos que repetir el mismo proceso con la segunda medida. Vamos a tomar el cortante número 2, que es el mediano, y vamos a estirar la pasta más clara hasta lograr 5 pétalos de esta medida. Cuando terminamos por estirar los pétalos, tenemos que lograr que tengan por lo menos unos 4.3 centímetros de alto. Y entonces ahora sí vamos a empezar a ir texturizando. Lo que me gusta de trabajar con esta técnica del punzón y el folio es que la terminación del pétalo se vea mucho más irregular, lo que le hace dar mucho más naturalismo a nuestra flor. Entonces, con el mismo texturizador, colocamos en el medio y hacemos una buena presión. Para continuar vamos a colocarle pegamento en forma de V. Venimos con la flor y acá también le voy a colocar un poco en el medio, apenas como para sujetar el pétalo. Nuevamente voy a empezar a colocar un poco más abajo. Cierro uno de los bordes y con el otro empiezo a ir formando la apertura natural que tiene la flor. Con esta vuelta tenemos que hacer 5. Entonces los voy a colocar un poco más juntos.
La última vuelta volvemos a colocarlo un poco más adentro, abrimos si es necesario el primero. Volvemos a cerrar. Y una vez que lo tenemos, trabamos bien por la parte de abajo. Como detalle, si queremos en esta parte, una vez que ya empiecen a ir secándose, con el dedo podemos ir generando un poco más estos dobleces. Por dentro coloco un poco de pegamento y cierro apenas el pétalo. Así nos tiene que quedar entonces la tercera vuelta con estos 5 pétalos que tenemos por acá. Ahora, de la misma forma que estiré estos 5, vamos a estirar 7 pétalos más con la medida más grande. Cuando terminamos ya por dar textura a los pétalos más grandes, vamos a empezar a darle forma a estos pétalos que tenemos que ir dejando secar para que ya la flor empiece a tomar mucho más volumen. Por acá tengo el pétalo y por acá tengo un palito de brochets con el cual voy a doblar y formar el clásico pergamino que tiene esta rosa. Estiramos, ¿sí?, estas pequeñas lengüitas y con la ayuda de una cuchara invertida voy a colocar y voy a empezar a ir bajando para que copie bien la forma. Así nos tiene que quedar. Vamos a ir ubicando cada una de las cucharas en esta misma posición. Una vez que terminamos entonces por dar forma a todos los pétalos más grandes, lo que tenemos que hacer es dejar que tomen un poco de textura. Nosotros no lo podemos aplicar directamente sobre la flor ahora porque están muy tiernos, se van a juntar demasiado y tenemos que esperar a que tomen un poquito más de firmeza para que nos den esa apertura natural de la flor. Así que dejamos que tomen aproximadamente 1 o 2 minutos a temperatura de aire acondicionado si tienen, o si no, los dejan siempre a temperatura ambiente por unos 5 minutos hasta que el pétalo los podamos dar vuelta y se sostenga por sí solo. Acá todavía, si yo lo doy vuelta, enseguida se baja. Los dejamos hasta que tengan una buena firmeza y luego ya los ponemos en la flor. Mientras esperamos que los pétalos tomen firmeza, yo voy a adelantar las hojas. Solamente voy a hacer 3. Ustedes, lo recomendable siempre es que terminen primero la flor y después pasen a las hojas. Para las hojas yo les dejé esta plantilla que ustedes van a poder cortar, como voy a hacer en este caso yo, o también pueden utilizar cualquier cortante de hojas. Las hojas tienen 5, 6 y 7 centímetros aproximadamente. Esta tiene 5,2 y tiene 6,2 y la más grande tiene 7. Las cortamos muy fácil. Por la parte de abajo es plana para que ustedes puedan identificar fácilmente cuál es la terminación de la hoja y cuál es la parte que va con el alambre de floristería.
Abajo en la plantilla van a encontrar las cantidades que lleva cada una de las hojas. Yo en este caso corté ya, pero tenemos de la hoja más grande tenemos una unidad, de la mediana tenemos 3 y de la más chiquita tenemos 4. Eso es si nosotros queremos hacer los dos grupos de hojas que va a tener el tallo de esta hermosa rosa. Voy a trabajar con pasta de goma color verde. Solamente ponemos una pizca de verde, no queremos que sea un color intenso. Bien, que cuando lo amaso enseguida se aclara un poco. Una vez que tenemos el espesor deseado, aproximadamente 1,5 milímetros también, voy a colocar un poco de manteca vegetal por la parte superior. Y acá voy a ubicar las plantillas. Tomamos un bisturí y cortamos. Y ahí entonces tenemos ya los 3 tamaños de hojas. Recuerden, vamos a tener una medida grande, 3 medianas y 4 chicas. ¿Cómo voy a trabajar ahora? Voy a utilizar una almohadilla con un bolillo o alguna esteca. Vamos a afinar bien los bordes. El bolillo va la mitad sobre la pasta y la otra mitad sobre la almohadilla. Solamente busco afinar el borde. No quiero darle volumen, no quiero ondular. Solamente afinar el borde. Cuando ya tenemos listo esta parte, voy a trabajar con un texturizador de nervaduras. Este es uno rígido de resina, pueden utilizar de silicona, el que ustedes consigan. Directamente vamos a apoyar la hoja en el medio y con alguna almohadilla tipo de maquillaje hacemos presión sin que se nos mueva. Para evitar eso, ponemos un poco de fécula y ahí entonces hacemos una buena presión para que se transfiera toda la textura. Si ustedes no consiguen alguna almohadilla como estas, tranquilamente pueden ir con el mismo dedo o con la goma que tienen para texturizar. Lo dan vuelta, presionan y entonces ahí les va a copiar bien todas las nervaduras. Pasos que sigue. Vamos a dar vuelta la hoja y ahora sí paso el bolillo más pequeño para darle una leve textura. A continuación, lo que vamos a hacer es las pequeñas espinas que tiene esta hoja. Con una tijera curva hacemos unos pequeños cortes . Ahí lo pueden ver. Son pequeños cortecitos que nosotros hacemos para que ustedes puedan representar bien todas esas espinas que tiene la hoja. Doy vuelta. Una vez que ya tenemos entonces las hojas terminadas, nos queda solamente alambrarlas. Para esto estoy utilizando alambre de floristería, que es de 10 centímetros de largo y tiene un calibre número 28, es decir, es bien fino y me va a permitir a mí poder modelar tranquilamente el alambre.
Coloco pegamento en el extremo, unos 2 centímetros. Y sobre la hoja, en el nacimiento, unos 2 centímetros también. Justo por donde pasa la nervadura central. Tomamos el alambre, lo ubicamos y con un pellizco cerramos la hoja. Para darle forma y dejar secar la hoja, utilizamos unos pedacitos de papel aluminio para dar un poco más de movimiento y así los dejamos. De la misma forma vamos a completar este proceso hasta tener la totalidad de las hojas. Las vamos a dejar secar, lo ideal 24 horas, para luego proceder a la pintura. Estas las voy a dejar a un lado y vamos a continuar con la flor. Tomo los primeros 5 pétalos, los voy a dar vuelta y ya podemos ver cómo están más firmes. Voy a tener la flor a mano. Voy a buscar un secador de flores porque vamos a tener que dejar la flor secando ahora boca abajo. Entonces, esto lo dejamos cerca. El pegamento lo vamos a ubicar ahora solamente en la base del pétalo. Voy a venir con la flor, en donde está la unión, voy a ubicar el primero de los pétalos. Presiono. Y ahí lo pego bien. Ahora vamos a pegar el siguiente. También en la unión. Pegamos acá. Solamente en la parte de abajo. Coloco el que sigue. Y ven cómo ya la flor empieza a tomar mucho más volumen. Y el último. Ahí cerramos. Así me queda la flor. Lo que voy a hacer ahora es completar con un poco de vellón siliconado. Entre los pétalos, para que cuando cuelgue la flor boca abajo, los pétalos no se terminen de cerrar. ¿Sí? Podemos ver entonces cómo nos queda la flor ya con estos 5 pétalos más grandes. Ahora, con los otros 3 que teníamos por acá, vamos a hacer un trabajo diferente. Voy a cortar un poco más el pétalo. Quiero que me quede ligeramente más chico. Coloco pegamento también solamente en la base. Y me preparo 3 bollitos de vellón siliconado. ¿Por qué utilizo vellón siliconado y no algodón o papel? Porque este vellón lo que hace es que no desprende pelusa, no se pega y la verdad es que me genera un lindo volumen. El papel a veces transfiere la textura del papel y el algodón deja mucha pelusa. Ahora, voy a colocar el primero de estos.
donde comienza la flor y con uno de estos lo levanto. Coloco otro más. En este caso yo utilicé 8. En la plantilla yo les dejé 7 pétalos. Ustedes pueden utilizar la cantidad de pétalos que quieran. Cuanto más pétalos puedan poner, más grande va a quedar la flor. Siempre van a tener que ir sumando 1 centímetro más a cada vuelta de pétalo, eso sí. Entonces, ¿qué logramos con esto? Es que la flor termine un poco más recta, como que tenga un poco más de apertura. Háganlo siempre de forma natural. Y si yo la doy vuelta, me completa un poco más de pétalos con caída. De esta forma tenemos ya terminada la rosa en pasta de goma. Lo que tenemos que hacer es muy bien dejar secar la flor para poder continuar con los siguientes pasos, que va a ser la pintura de nuestras hojas y también hacer el tallo y el sépalo. Así que dejamos 24 horas como mínimo de acuerdo a la humedad del ambiente y continuamos. Una vez que tenemos lista la rosa, dejamos secar muy bien, tenemos las hojas y las dejamos secar muy bien, es momento de comenzar ya casi con el ensamble total de la flor. Y vamos a hacer el sépalo. El sépalo es ese cáliz que da terminación a la flor. Y nosotros lo vamos a hacer con el mismo color de pasta de goma que estiramos las hojas. Cortamos un pedacito de pasta, lo estiramos bien fino. Por acá tenemos la pieza. Le voy a colocar solamente al papel. Y vamos a ir cortándolo con el bisturí o la tijera. Tenemos que hacer 5 unidades de estas. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la almohadilla. Ubicamos todos los sépalos sobre ella. Con el bolillo formo la cavidad. Afino el borde. ¿Sí? Lo que tenemos que lograr es esta pancita que tiene tan característico el sépalo de la rosa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer una vez que el sépalo ya esté formado? Lo mismo que hicimos en las hojas. Pequeños cortecitos. Tanto de un lado como del otro. Una vez que terminamos de dar forma a cada uno de los sépalos, vamos a colocar un poco de pegamento en esta extremidad. Cuando ya colocamos pegamento en todas, vamos a empezar a trabajar con la prolongación del tallo de la rosa. Para esto estiramos el alambre y tengo 2 alambres de un calibre número 18, que uno tiene 35 centímetros de largo y el otro con unos 25 centímetros completa todo el tallo. Esto con cinta de floristería lo voy a ir enganchando. Bien, desde el nacimiento
Cuando llegamos acá a la unión, y ahí completamos. Esta parte es ya si ustedes quieren hacer una rosa en forma de vara, si quieren acompañar la rosa a un pastel y colocarlo en posición vertical. Si ustedes quisieran directamente pinchar las flores sobre el pastel, no es necesario. Una vez que terminamos entonces por encintar muy bien todo el tallo, lo enderezamos. Y ahora vamos a buscar una pequeña botella o algo donde nosotros podamos dejar la flor ya en posición vertical. Vamos a empezar a pegar el sépalo. Vengo por acá, ubico y ahí presiono. ¿Sí? Que quede suelto. Tenemos que colocar los 5. Una vez que colocamos los 5, si yo lo coloco ahora en posición vertical, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a caer. Entonces tenemos dos caminos. O uno, doblamos el alambre y lo dejamos secar en esta posición. O bien podemos poner un poco de el papel aluminio en forma de campana y dejamos que apoye sobre esa posición. Mientras esto va oreándose, es momento de empezar con la pintura de las hojas. En este caso yo ya tengo la hoja bien seca y así es el paso que nosotros vamos a llegar. Vean la diferencia entre matizar una hoja y dejarla tal cual está con la pasta. Realmente queda mucha diferencia, entonces en este paso les voy a enseñar rápidamente cómo ustedes pueden dar color a las hojas. Para eso voy a trabajar con 3 tonalidades. Tenemos por acá verde musgo, que es un polvo, colorante en polvo. Tenemos también un verde abeto, que también es en polvo. Y tenemos rosa negra. Este es como si fuese un marrón, este es un verde con un poco de azul y este es un verde que tiende a un color más amarillento. Entonces, con diferentes pinceles, uno de cerda suave, chato y uno más fino, vamos a empezar a matizar. Primero, colorante verde musgo en toda la hoja. Acá hay que ser cuidadosos porque tenemos todas esas pequeñas espinas que hicimos. Y si con el pincel hacemos un poco de fuerza, vamos a romper todas esas pequeñas espinas. Con el verde musgo pintamos tanto de un lado como del otro. Nada más que por la parte trasera de la hoja vamos a pasar con el pincel casi sin pintura. Solamente queremos matizar apenas las nervaduras, ya que si ustedes observan una hoja de una rosa, de un lado es un color verde bien intenso y por el lado de atrás es bien suave. Vean que en ningún momento apoyo la hoja sobre el plato porque podría llegar a quebrar al momento de pintar, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es agregar un poco del verde abeto. Y con la mezcla que me queda en el plato, por abajo, termino de matizar los dos colores y lograr
una linda transición en todo el frente de la hoja. Como detalle de color, podemos tomar el rosa negra. En este caso utilizo un pincel más fino. Y voy a pintar solamente el borde, que es donde están estas pequeñas espinillas. Si quieren también en el nacimiento de la hoja pueden dar un poco más de color. Y luego también es a gusto de ustedes, según el estado de la hoja pueden dar más color, menos color. Hay hojas que son más amarillas, otras que son más oscuras. ¿Se acuerdan que teníamos una hoja grande, 3 hojas medianas y 4 hojas chicas? Vamos a utilizar como principal de la rama de 5 hojas la más grande, 2 medianas y 2 chicas. Y para la segunda rama vamos a utilizar una mediana y 2 chicas, que las vamos a encintar de la siguiente forma. La hoja principal, que puede ser la más grande o la mediana, el alambre va recto. Ahora, las hojas que van a los bordes los tenemos que doblar 45 grados. Con el alambre doblamos directamente así, para un lado y para el otro. Tomamos la cinta, empezamos a encintar y bajar. Voy cubriendo solamente un alambre. Cuando llego a una distancia de 1,5 centímetros aproximadamente, coloco la primera hoja. Coloco la segunda. En este punto siempre ustedes vean que quede la unión bien perfecta. Y así con la cinta bajamos. De esta forma tenemos ya nuestro segundo ramillete de hojas y vamos a empezar a formar ahora el tallo. Por acá estiré un rectángulo de aproximadamente unos 13 centímetros y 2 centímetros de ancho. Voy a venir con la flor. Colocamos pegamento. Como todavía el sépalo no está seco del todo, lo que hago es mantener siempre la flor en posición invertida. Cuando terminamos, vamos a colocar la pieza de pasta. Cortamos el excedente. Hasta la medida donde nosotros habíamos puesto el pegamento. Y ahora voy cerrando. Con la tijera curva cortamos el excedente. Una vez que cortamos el excedente, con los dedos haciendo este pequeño movimiento, afinamos bien el tallo. Ahora, con la esteca Dresden, lo que hacemos es unir bien
la pasta. Y ahí presionamos bien. Cuando ya terminamos de unir, lo que vamos a hacer es apoyar la rosa. Yo tengo acá una almohadilla de espuma. Ustedes la pueden volver a colgar con cinta de floristería blanca. Estiramos. Y vamos a alambrar la primera de las hojas, que es el grupo más chico. Va a estar más cerca de la rosa. Ahí, vean cómo ya empieza a tomar otra presencia la rosa. De esta forma nosotros aseguramos muy bien ya el grupo de las hojas. Vean qué bonito que queda, y esto lo seguimos trabajando en fresco porque si no, al mover las hojas se podría llegar a romper alguno de los sépalos. Así que de la misma forma vamos a completar todo el tallo. Dejar unos 10 centímetros más de pasta o unos 5, colocar el grupo de 5 hojas y terminar entonces de cubrir todo el tallo con la pasta. Una vez que terminamos por cubrir el tallo, solamente nos queda doblar ligeramente el nacimiento de la flor y ahora vamos a dejar secar esta rosa en esta posición. Como todavía el sépalo no está seco del todo, voy a apoyar la rosa así y entonces dejamos secar. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente de 2 a 4 horas o hasta que el tallo esté completamente seco para poder pintarlo. Cuando la flor ya está seca por completo, es momento de darle los últimos detalles de pintura. Y para eso vamos a trabajar con colorantes en polvo, nuevamente el verde musgo, el verde abeto y el rosa negra. Con un plato por abajo vamos a empezar a pintar. Primero siempre de abajo hacia arriba. Ya pueden ir viendo lo linda que se ve y lo natural que queda esta terminación de la rosa. Para pintar el sépalo vamos a pintar siempre con la rosa en posición vertical porque no queremos manchar la parte de abajo de los pétalos. Entonces va a costar que ustedes puedan verlo un poco, pero vamos a intentar. Por acá. Una vez que terminamos de aplicar la primera capa de pintura con este color verde musgo, vamos a dar un poco de detalle con el color abeto, solamente en las ramas para oscurecer un poco.
voy a poner un poco con este color de sombra en el nacimiento. Y con el rosa negra repito lo mismo. Acá sí dejo pintar un poco ahora entre medio de los sépalos para matizar un poco el pétalo y que tenga una continuidad con el sépalo. Una vez que terminamos entonces ya por pintar toda la flor, lo único que nos resta hacer es retirar los pedacitos de vellón que nosotros habíamos puesto para que conserve bien la forma. Y así ya tendríamos lista la rosa en pasta de goma. Detalle también, si quieren agregar, que me faltó, es tomar un poquito del color rosa negra y pintar donde termina el sépalo. Al menos en esas partes donde se ve. También, si se animan, pueden aplicar pintura en el nacimiento de la rosa, un poco más intenso, e ir abriendo los pétalos con un color mucho más claro. Y así terminamos ya entonces por completar nuestra rosa en pasta de goma. La vamos a presentar ahora en una botellita para que ustedes puedan ver bien todos los detalles de esta rosa que hicimos completamente en pasta de goma. Desde su tallo, sus hojas, el sépalo y toda la cantidad de pétalos que hace de esta rosa una hermosa composición. Espero que hayan disfrutado de esta clase tanto como yo. Los invito a suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos que estamos estrenando todos los lunes. Y recuerden que si les gustó este mundo de modelado en pasta de goma, pueden ampliar sus conocimientos en nuestra plataforma de cursos, donde tenemos un curso especialmente en flores en pasta de goma, con nuevas flores, nuevas propuestas y un montón de técnicas para decorar. Ahora sí, llegamos al final, yo me despido, les dejo un beso enorme a todos y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Chao, chao!